En este video vamos a escuchar a dos pastores evangélicos, doctores de la Biblia hablando sobre los libros deuterocanónicos. Uno de ellos es instruido y el otro es ignorante. Escuchen lo que dice el doctor Miguel Núñez. No es la comunidad primitiva, de la iglesia primitiva que agrega estos libros. Precisamente, estos libros son agregados en 1546. No sé si llamarle ignorante o mentiroso. Por otro lado, el doctor Yatenzi Bonilla afirma. Resulta que en el siglo I se originó la iglesia primitiva. Y escuchen esto, los cristianos primeros usaban la versión griega del Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros son esos? Son unos 14 o 15 libros, y ahí tú tienes Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Eclesiástico, hay varios, Judith, y así esos libros entonces en un momento dado son agregados, pero ¿sabe cuándo fueron agregados? ¿Cuándo? O sea, exactamente, ¿cómo sucede esto, esta añadidura al libro de la Biblia? No es la comunidad primitiva de la iglesia primitiva que agrega los libros precisamente. Estos libros son agregados en el año 1546. ¿Después de Cristo? Después de Cristo. Más de 1500 años después, cuando la comunidad judía nunca lo ha aceptado, por un lado, cuando la comunidad primitiva nunca lo había aceptado, 1500 años después, 1546 para ser exacto, de repente estos libros pasan a formar parte del canon. De manera que esos libros nunca fueron sacados, fueron simplemente no incluidos desde el principio y incluidos posteriormente. ¿Y qué dijo? ¿Por qué recién los judíos ortodoxos del siglo I después de Cristo, recién hicieron el canon del Antiguo Testamento? ¿Qué fue lo que motivó en sus corazones, sí o no? Yo digo por pelear con los cristianos, por peleones. Les cuento el chisme histórico. Les cuento el chisme. Resulta que en el siglo I se originó la iglesia primitiva. Y escuchen esto, los cristianos primeros usaban la versión griega del Antiguo Testamento. La famosa Septuaginta, que fue la traducción del griego, hebreo y arameo al griego. Perdón, arameo, hebreo al griego. Y se hizo hacia el año 250 a.C. con Ptolomeo IV Filadelfo, gobernador griego en Egipto, hacia Palestina. Entonces, la versión que ya se usaba era la Biblia griega, y ya el hebreo no se usaba. Y saben que había desaparecido. Se usaba el arameo como la lengua materna de muchos judíos y como la lengua materna de quién, de Jesucristo, el arameo galilaico. ¿Y qué pasó? Ya se usaban ciertos libros que fueron escritos en griego. Y la Septuaginta griega también se tradujo, libros que ahora llamamos apócrifos. Se tradujo. Entonces los judíos ortodoxos entraron en celo contra los cristianos que citaban la versión griega de las escrituras sagradas. Y se reunieron y cuando formaron su listado se aseguraron que ninguna obra escrita en griego fuera calificada como inspirada. Y descalificaron varios libros que eran parte de la Septuaginta. ¿Entendieron la motivación? Entonces, por eso es que hay unos libros católicos que en las Biblias evangélicas no están, en las Biblias católicas sí, como Macabeos, Tobías. Nosotros los llamamos esos libros apócrifos, pero los católicos los llaman deuterocanónicos. Hubo un segundo concilio, porque los obispos de Occidente sí querían incluirlo en el canon Apocalipsis de Santiago. Los obispos de Oriente no. Y se produce un segundo concilio para tratar el tema del canon, que se llamó el Tercer Concilio de Cartago, celebrado en el año 397 después de Cristo, a finales del siglo IV. En este concilio, y Cartago justamente quedaba en África. Así es. Al norte de África. En el concilio de Cartago decidieron incluir Apocalipsis y Santiago. Es lo que se llaman libros deuterocanónicos.
que están en un segundo canon. Deutero es segundo o también repetición. Correcto. Segundo canon. Ay, mire, Apocalipsis ganó por un voto de lo permitido. Qué interesante. Ganó por un voto. Pero fue incluido, gracias a Dios. Es un libro lindo de esperanza. ¿Quiere decir entonces que en el 397 se cerró el canon o hay un tercer concilio? No. Se puede decir que en el 397 se cerró el canon en cuanto a los 27 libros inspirados. Ya. Ay, mire, yo estoy muy contento que Apocalipsis haya sido incluido en el canon, porque es un libro extremadamente revelacional, inspirado. Es un libro de consolación para una iglesia que estaba siendo perseguida y que habla sobre los eventos futuros. Qué lindo libro, que vamos a, en un, ya hay la autorización para que en un futuro hablemos una serie de programas que va a venir, va a haber una serie de programas sobre Apocalipsis. Eso ya vamos anunciando. Ahora bien, resulta que los obispos que tenían doctrinas de Arrio no quedaron conformes que se hubiera incluido Apocalipsis y Santiago. No quedaron conformes. Empezaron a debatir sobre el criterio que usaron los padres del concilio de Cartago, el tercer concilio de Cartago, de haber aceptado o no equilibrio y haber rechazado otros libros. Entonces pidieron otro concilio, me imagino. Ahora, hay un problema acá muy técnico, Gabriel, que no solamente aceptaron los 27 libros del Nuevo Testamento, también aceptaron los libros del Antiguo Testamento. En el 397. ¿Sí? No sabían si aceptar el concilio de Yania del Antiguo Testamento o el concilio alejandrino del Antiguo Testamento. Porque el concilio de Yania solamente aceptaban los famosos 39 libros del Antiguo Testamento, y el concilio alejandrino aceptaban los 39 más los libros apócrifos como Macabeo, Sabiduría, Judith, etc. Tobías. Entonces, el concilio tercero de Cartago aceptaron el concilio alejandrino del Antiguo Testamento, o sea que incluía los 39 libros más los otros 7 libros que los consideraban como libros apócrifos. Tremendo, ¿eh? Y esto despertó una polémica entre Oriente y Occidente. Me imagino. Y más también el tema de Apocalipsis, que tuvieron que convocar otro concilio, el cuarto concilio de Cartago. Se llama Cuarto Concilio de Cartago, celebrado en el año 419 después de Cristo. En el Cuarto Concilio de Cartago se aceptó lo decidido, se ratificó lo pactado en el Tercer Concilio de Cartago. Aceptar el Antiguo Testamento, tanto los libros, los primeros libros de Yania, aceptados por el Concilio de Yania, y también aceptar los libros aceptados por los judíos de habla griega en Alejandría, o sea, como Tobías, Macabeo, etcétera, etcétera. Ratificaron. Pero también siguieron existiendo guerras entre ellos. Hubo inconformidad, inclusive algunos obispos de Occidente y de Oriente decían que ellos no aceptaban Apocalipsis, ni Santiago, ni Hebreos, y que tampoco aceptaban el libro de Sabiduría, ni el libro de Tobías, etcétera, etcétera, hasta que se produjo un concilio muy definitivo. Debe ser el cuarto concilio. Sí, el cuarto concilio de Toledo, ya en España, se celebró en España, el cuarto concilio de Toledo, presidido por un gran doctor de la Iglesia, Isidoro de Sevilla. ¿En qué año fue esto? Ya tenés? 633 después de Cristo. Y este concilio fue mucho más radical, Gabriel. Anatemizó, bajo la amenaza de excomunión, todo aquel que no aceptara todos los 27 libros del Nuevo Testamento. Y es más, hubo una dedicatoria, decía el concilio, todo aquel que no considere como inspirado al Apocalipsis o a Santiago, anatema sea, y con so pena de ser excomulgado del seno de la Iglesia. O sea que fue un concilio mucho más radical. ¿Pero este concilio del 633 también aceptó los 39 del Antiguo Testamento? Sí, lo aceptó los 39 libros, más también los libros. También los apócrifos. Es por eso que la Iglesia Católica hasta el día de hoy los acepta. Así es. Está en sus Biblias, de hecho. Sí, como ellos no lo llaman libros apócrifos, no, lo llaman deuterocanónicos, porque ellos reconocen, le dan mucha autoridad
el concilio que hicieron sobre el Antiguo Testamento los judíos de habla griega en Alejandría, que fue un siglo después del concilio de Yania en Palestina o en Israel, que aceptaron los 39 primeros libros. Correcto. Es decir, entonces, que el 633, y se nos acaba el tiempo, se debe considerar como la fecha oficial en que se canonizó los libros del Nuevo Testamento. ¿Así es? Técnicamente sí, aunque hubieron otros concilios posteriores, como el Concilio de Trento o el Concilio Vaticano I. Estos concilios fueron después de que ya estaba la iglesia dividida. Ajá. Ya había la familia protestante evangélica y seguía la familia católica. Apenas nos queda un minuto, me parece, Yatensi. ¿Qué crees que hemos aprendido en estos programas respecto al canon del Nuevo Testamento? Bueno, aprender algo real, que el canon, que los libros inspirados no aparecieron de la noche a la mañana, no bajó un angelito diciendo, cristianos, estos son los libros que deben creer, no, que la formación del canon fue un proceso histórico, que ahí estuvo el mover del Espíritu Santo. Eso quería ratificar. Yo- ¿Estuvo Dios en todo esto? Claro, para mí sí. Ajá. Dios estuvo en esos concilios con su majestad el Espíritu Santo, iluminando a los padres, a los santos obispos de los concilios, diciendo qué libros deben ser considerados y qué libros no. Qué interesante. En todo ese mover histórico estuvo Dios presente ahí, dando su huella imborrable, la huella divina, a través del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos llegando al final de su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. Creo que hemos contestado, Yatensi, al televidente que nos preguntó respecto a qué mismo es esto del canon del Nuevo Testamento. Palabras finales para cerrar. Bueno, van a venir programas más interesantes y muy pronto va a venir inclusive un estudio sobre los libros apócrifos, Apocalipsis, porque son preguntas que la gente está haciendo a nuestros correos electrónicos. Bueno, ya lo saben entonces, nos despedimos y esperamos que siga fiel a este programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. Hasta la próxima. Bendiciones, hermanos.